Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Tony Fuentes, soy director de LSI, empresa representante de Genexus en España. Y bueno, voy a daros una charla acerca de lo que es el desafío empresarial que suponen las apps hoy en día, un poco desde nuestra perspectiva, evidentemente, y como herramienta vehicular de la presentación, en algunos momentos voy a utilizar pues, el producto que representamos nosotros en España, que hoy en día pues, es líder en países como Japón, México, Brasil, Estados Unidos y especialmente tirando, lo que tira de esto es el tema precisamente de las apps, el ecosistema de las apps. Realmente hace más cosas Genexus, lo iremos viendo después. Pero ya digo, mi idea es dar una visión global del reto que suponen hoy en día las apps, sobre todo para la parte empresarial. Y bueno, obviaré algunos aspectos que son muy importantes, pero que en cualquier momento durante los 2 días estaremos presentes aquí. Tenemos un stand, tenemos una zona de taller y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que nos podáis hacer, ¿no? Voy a intentar ser un poco interactivo, sobre todo al principio de la presentación. Entonces os voy a hacer una serie de preguntas. No vamos a regalar nada, simplemente es como una especie de trivial para ver quién es capaz de acertarla y ser el primero. La primera es esta. ¿Alguien recuerda lo que estaba haciendo este día? ¿Sabéis qué fecha es? Quizás los más jóvenes del auditorio puede que no se acuerden de lo que estaban haciendo. De lo que sí nos vamos a acordar todos seguramente es qué supone esta fecha, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en este día? Es un día pues, con un suceso muy trágico. Nadie me ha contestado, nadie ha levantado la mano. Sí, hay muchos que dicen, hombre, claro. Sí, efectivamente. El suceso fue el atentado de las Torres Gemelas. Y bueno, yo recuerdo perfectamente lo que estaba haciendo ese día. Ese día acababa de comer, estaba ahí medio en ese momento que caes en la siesta, no caes, y salió Matías Prats en el informativo y la imagen de las Torres Gemelas. Había un poco de caos, todavía no se sabía muy bien qué había pasado. Estaba, creo que se llama José Ángel Abad, es de que tiene un acento así, que es el enviado especial en Estados Unidos, ¿sí? Y estaba comentando pues, que había habido un accidente y en ese momento impactó el segundo avión. Bueno, recuerdo perfectamente el impacto que causó en mí, en mi familia, el caos que hubo después, durante todo el día. Y es que siempre hay momentos en la vida de todos, fechas en este caso, que nos quedan grabadas como a fuego. Y cada generación tiene las suyas. El caso, por ejemplo, mi madre me comenta muchísimas veces que en el 69, cuando el hombre pisó la luna, mi hermana, Aina, era un bebé y le hablaba a mi hermana mientras veían las imágenes por televisión. ¿No? Decía, estás viviendo un momento histórico. Mi hermana era un bebé, pero bueno, siempre lo comenta. Con eso digo que hay algunas fechas que nos marcan a todos a fuego, digamos. ¿Alguien me sabría decir qué sucedió en esta fecha? Esta es más difícil, ¿eh? Esta sí que es de premio. ¿Alguien sabe? Los compañeros no vale porque ya lo saben, han visto la presentación antes. No, esta es un poco difícil, a no ser que cumplas años ese día o tengas alguna celebración especial, es complicada. En esa fecha, un director interino de una empresa que andaba un poco mal presentó un dispositivo para escuchar música que no se diferenciaba muy mucho de los demás, solo en que era más caro. Ese director era Steve Jobs, la empresa era Apple, en aquel momento pues, no estaba muy boyante, y el dispositivo era el iPod, que ya digo, no se diferenciaba mucho de todos los demás, ¿sí? Pero bueno, tenía una ruedita y era bonito. Pero ya digo, incluso era más caro que los demás. Ahora ya, a todo lo pasado, sabemos las cifras del iPod, pero cuando se lanzó, durante el año posterior, ¿opináis que tuvo éxito? ¿Alguien me sabría contestar? No, fue un rotundo fracaso para Apple. En estas fechas, pues otro más. Durante el primer y segundo cuatrimestre del siguiente año, solamente vendió 200.000 unidades, más o menos. Que eso, respecto a los competidores de aquel momento, era una cifra irrisoria. Durante todo ese año, pues llegó a un poquito más de 500.000 de unidades vendidas. Ya digo, unas cifras muy, muy malas. Sin embargo, en esta fecha ocurrió algo pues, bastante interesante. Sigamos con el trivial. De momento solo me habéis acertado la primera. ¿Sabéis lo que pasó? Es fácil. Estamos hablando de Apple, estamos hablando de iPod. ¿Qué sucedió en esta fecha? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Estáis flojitos? No. Eso vino después.
premio para el caballero. Se anunció el iTunes, que como servicio ya había salido anteriormente, pero se anunció concretamente el iTunes Música, el iTunes Music, donde se podía, una tienda online, básicamente, donde se podían comprar canciones por $1. ¿Qué pasó? Bueno, el éxito de ventas fue realmente espectacular. Fue aparecer el iTunes y un periodo de tiempo después, las cifras de ventas se dispararon en ese mismo año a 10 millones de unidades vendidas y en el siguiente a 23 millones de unidades vendidas. Y así hasta el gran éxito del iPod. Es la primera vez en la historia que surge una tienda online con un contenido fuertemente vinculado a un hardware o a un negocio concreto, en este caso, que era el iPod, ¿no? Y de esa manera barre a todos los competidores que estaban muy por encima de ellos en ese momento. Y ese es un modelo, el tema de la parte online del software potenciando el hardware, que es un modelo que hoy en día pues, todavía está vigente, ¿no? Especialmente, ya digo, como tienda online. Otra fecha. ¿Recuerdan qué estaban haciendo el 27 del 1 del 2010? Esta es reciente, esta me la tendría que adivinar a la primera alguien. Tú ya no vale, que ya has acertado una. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien recuerda qué estaba haciendo esa fecha? Esta sí es un poquito difícil también, porque si bien muchos de los que estamos aquí, estas fechas las tendríamos que controlar, sobre todo la del iTunes, porque yo diría que ese hecho de software y hardware estrechamente vinculados es un acontecimiento que probablemente hace que muchos de los que estemos aquí estemos por esto, ¿no? En esta fecha se presentó el iPad. También recuerdo perfectamente qué estaba haciendo ese día. Ese día estaba en la oficina, paré de trabajar, me puse a ver lo que Steve Jobs estaba contando en la pantalla gigante, con esas estupendas presentaciones que hacían en aquel entonces. Y bueno, sí, estuvo interesante. Me fui para casa, comenté con mi mujer, salió la conversación. Luego, esa misma fecha, aparte la recuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de mi hermana Aina, que también ha salido en la presentación al principio, y teníamos cena familiar para celebrar su aniversario. Salió el tema, oye, ¿has visto esta tableta que ha presentado Apple? Sí, sí, y por supuesto pidieron opinión al experto de la familia. Tú, que estás en tecnología, alúmbranos, ¿cómo va a ir esto? Entonces me puse bien serio y dije, voy a impresionar a la familia. Y les dije, bueno, este aparatito es muy caro, como máximo 32 gigas para lo que pretenden que tiene que hacer es poco, no se puede ampliar, no tiene ranuras para conectarle USBs. Y ya me envalentoné, a lo mejor las copas de champán de la celebración del aniversario me hicieron lanzar y dije, va a ser un fracaso absoluto, un fracaso. Mi credibilidad familiar por los suelos. Nadie me va a preguntar nunca más en la familia, lo cual ya está bien, por cosas de tecnología, evidentemente. Pero bueno, tampoco quedé tan mal, porque yo al día siguiente recuerdo, tanto con los compañeros de la oficina como con compañeros de profesión, que estuvimos hablando del tema, pues todos opinaban más o menos lo mismo. Y a ver si hay algún valiente que diga que opinase lo contrario. Alguno hubo. ¿Sí? Alguno hubo, evidentemente, porque realmente estaba Apple ya en una época en que todo lo que sacaba se convertía en oro, por un motivo o por otro, ¿no? Y luego lo probé. Pasó el tiempo, llegó el primer iPad a mis manos, lo probé ya con su gran contenido de apps con el que estaba ya en el mercado y vi las posibilidades que tenía. Y yo lo compararía con la sensación que tuve la primera vez que escribí el www en Internet y empecé a navegar. Ahí sí que le vi la punta. Igual que os digo que dije que sería un total fracaso, en ese momento dije, guau, esto tiene unas posibilidades brutales, ¿no? Y bueno, el resto ya lo sabemos, ¿no? Hoy en día es una herramienta de trabajo fundamental y un éxito rotundo, el iPad. Bueno, todo esto que he venido explicando es para explicar que este concepto de hardware y software, sobre todo software en la nube, es algo que hoy en día pues, es lo que hace funcionar todo, ¿no? Pensemos qué hubiera sido del iPod si no hubiera tenido el apoyo del iTunes y qué hubiera sido del iPad si no hubiera tenido el apoyo de las apps, ¿no?
Y lo digo también para cualquier otra tableta del ecosistema Android. Simplemente seguía con el vehículo de la presentación porque habíamos empezado con Apple. Sí, seguramente el futuro sería muy negro, ¿no? Porque tendríamos la tableta, efectivamente tendría, en el caso del iPad, esas limitaciones que comentábamos y no funcionaría. Y yo diría, junto con esta afirmación, que hoy en día, hablando de este modelo de hardware y software en la nube o de descarga de contenido de este tipo de software, es lo que hoy en día está dinamizando el negocio de los desarrolladores de software como nosotros. Es lo que está tirando de nosotros y está tirando del sector. En el caso empresarial más, yo diría que así como el iTunes fue el dinamizador o el elemento, el engranaje que hizo triunfar al iPod, las apps hoy en día es lo que está impulsando el negocio en las empresas, por varios motivos que luego explicaremos. Pero a día de hoy también tengo que decir que en esas empresas ese fenómeno, ese potenciador que tienen ahí, no lo están sabiendo engranar bien, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso. Hablando de las apps, nos encontramos dos tipologías, dos sectores, ¿no?, de las apps hoy en día. Las apps de consumo, por un lado, y las apps empresariales. Las apps de consumo pues, son las más conocidas, son las iniciales, las que potenciaron el nacimiento de las apps exponencialmente, porque todo el mundo se puso a desarrollar apps de consumo en un principio, y son todas aquellas que están desarrolladas con el uso personal, ¿no? Desde juegos, evidentemente, que son las más extensas, las más habituales, hasta cualquier otro tipo, agendas, un control de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Son las apps centradas en el uso, ya digo, personal. Es un sector evidentemente que a día de hoy está ultramasificado, hay muchísima competencia y muchísimo número de apps. Si no tienes una visibilidad grande, es complicado, ¿no? Como mínimo complicado que tu app y que tú destaques y te dé dinero. Y sobre todo, hablando del dinero, el modelo de negocio en este sector a día de hoy, en las apps de consumo, pues vamos a decir que es complejo, ¿vale? Es complejo. Durante estas dos jornadas hay bastantes charlas que hablan del modelo de negocio para tus apps y en este sector, ¿no? Así que no voy a entrar en ellas porque hay compañeros expertos en el tema que os hablarán de ello y perfectamente bien. Pero quiero decir con esto que si tienes éxito aquí, realmente te vas a forrar. Pero tener éxito es complicado, son pocos de los muchos que hay, porque ya digo que es un sector ultramasificado. Y para poneros un ejemplo entretenido, os voy a hablar de Kingdom Rush. ¿Lo conocéis, Kingdom Rush, el juego? Para los que no lo conozcan, es un jueguito muy adictivo. La empresa que lo creó es una empresa uruguaya, que yo tengo el placer de haberlos conocido y estar charlando con ellos allí mismo en Uruguay. Entonces me contaron un poquito cuál fue su éxito del Kingdom Rush. Y es un poco el ejemplo que os quería poner de lo que estábamos hablando. El Kingdom Rush era un juego en Flash. Esta empresa tenía muchísimos más juegos, a su juicio mejores que Kingdom Rush. Y, bueno, en su momento decidieron dar el salto a los smart devices. Programaron el juego, lo prepararon para la plataforma y lo lanzaron a los markets. ¿Qué pasó? Tuvieron la suerte, sabéis que, por ejemplo, pues seguiremos con el ejemplo de Apple. Cuando colgamos una aplicación en el Apple Store, tenemos a un analista, supuestamente, que analiza la aplicación que estamos cargando para dar el visto bueno. Por eso los tiempos de publicación se dilatan, ¿sí? Bueno, con los juegos pasa lo mismo. Tienen unos analistas ahí que se dedican a probar los juegos. Me gustaría cambiarles el trabajo, al menos por unos meses, ¿sí? Tiene que ser divertido. Entonces, ese analista empezó a jugar a Kingdom Rush, es un juego pues, bastante adictivo, le gustó mucho y, sin comunicarse con la empresa fabricante, decidió patrocinarlos durante una semana en lo mejor de la semana. ¿Sabéis? Cuando entráis en el Apple Store, hay algunos en cada sector que están patrocinados en la parte de arriba y que tienen una visibilidad. Así pues, durante esa semana tuvieron una visibilidad muy importante y un índice de descargas bastante grande. Y se emocionaron, estuvo muy bien. La empresa, tengo que decir que es una empresa pequeñita y que no hace ningún tipo de acción de marketing, o en aquel momento no lo hacía, que es otro de los puntos importantes, el sobrecoste que para empresas como estas, empresas de juegos, supone el lanzar una app, ¿no?, para que tenga éxito. Ellos no hacían nada, pero les fue muy bien esa primera semana.
Cuando pasó la primera semana, el índice de descargas y las ganancias empezaron a bajar en picado. En picado. Dijeron, bueno, mira, nos ha ido bien, hemos sacado un dinerito, seguiremos haciendo apps y si tenemos suerte, pues... Pero ya digo, sin ningún plan de publicidad, ni marketing, ni nada. De repente, un día, empezaron a subir de nuevo las descargas. Venga a subir las descargas, venga a subir. 10 veces más que cuando se publicitaron durante la primera semana. Y era exponencial, era una brutalidad. Tuvieron un éxito brutal. Lo peor del caso, dentro de que era un éxito planetario, es que no sabían por qué. Hasta que lo descubrieron. Supongo que se ve bien, es Gwyneth Paltrow. Quien no la conozca, pues es una estrella de Hollywood, que entre rodaje y rodaje le dio por jugar a Kingdom Rush y se volvió una adicta al juego y estuvo durante semanas, muchísimas veces al día, publicando comentarios al respecto en sus redes sociales. Y esto generó un efecto en cadena que fue lo que dinamitó el éxito de Kingdom Rush y permitió que entrara muchísimo dinero, que ese modelo de negocio para ellos fuera exitoso y que les permitiera vivir, crecer y hacer muchísimos más juegos. Este ejemplo es lo que estaba hablando anteriormente. Dentro de este sector, o la pegas de una manera como esta, o tienes muchísimo dinero para publicitar tus apps de pago, tienes otras opciones de monetización también, que ya digo, comentarán otros compañeros durante las jornadas, o utilizas este sector para publicar aplicaciones gratuitas muy bien hechas para que te conozcan las empresas, los posibles sponsors y pasen a comprarte otro tipo de aplicaciones. ¿Cuáles? Estas, las apps de negocio. Las apps de negocio básicamente se pueden dividir en dos, este sector, ¿no? He resumido mucho los sectores que hay, pero básicamente se dividen en estos. Las apps de empresa consumidor, que serían las publicitarias de las propias empresas o las que ofrecen a los clientes y consumidores de esa propia empresa pues alguna funcionalidad. ¿Sí? Ya sea un servicio de la banca, ya sea una propia tienda online, por ejemplo, para poder comprar a través de la propia app. Y las apps intraempresa pues vendrían a ser aquellas que potencian alguna de las funcionalidades y optimizan funcionalidades internas de la propia empresa. Hoy en día, por ejemplo, con el fenómeno del BIOD, del Bring Your Own Device al trabajo, es uno de los potenciadores de esto, ¿no? Facilitar apps a los trabajadores para optimizar sus procesos dentro de la empresa. Ya puede ser, por ejemplo, pues consultar datos del ERP dentro de la app que yo tenga creada, ¿no? Un cuadro de mandos, por ejemplo, o bien un autoventista que va a vender con el Smart Device, con la tablet, por ejemplo, y está vendiendo desde la app propia de la empresa. ¿Sí? ¿Y por qué nosotros decimos que estas son las más interesantes? Y ya digo, es una opinión personal, pero os la voy a justificar. Básicamente por unos cuantos motivos. Primero, el modelo de negocio, la monetización. Aquí está bien clara. Está clarísima. Tengo un sponsor detrás, que es la empresa que me paga mi trabajo, me paga la app, en la modalidad que yo tenga, o yo voy y le ofrezco la app que yo tengo o la idea de la app para ellos y me la paga. Punto. Ese es el modelo de negocio. Es así de fácil. La monetización es clarísima, es muy sencilla. ¿Sí? Directa. Si te compran bien, si no te compran, mal. Todo, como lo de toda la vida, ¿no? Y el otro motivo, que lo voy a desarrollar un poquito más, si me permitís, es la intención. La intención. ¿Qué quiero decir con esto de la intención? Hace años atrás, las intenciones de todas las empresas, incluidas las de desarrollo, era las apps son el futuro, hay que ir al mundo de las apps. ¿Vale? Y esto ya es pasado. Y es cierto, esa era la intención. Pero a día de hoy, en el caso de los desarrolladores, no tanto, pero en el caso de las empresas, no se ha cumplido. Siempre hay excepciones, evidentemente, pero me refiero que a día de hoy presenta un sector muy atractivo para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se ha fallado? ¿Por qué no se ha ido todavía? Por 4 motivos principales. El primero, el desborde. El boom de los smart devices y el crecimiento tan grande de los smart devices, sobre todo de la mano de las apps, ¿sí? Les ha pillado a contrapié. Si a eso le sumamos un segundo motivo, que sería pues la crisis, concretamente en España, la crisis que hemos sufrido y que estamos sufriendo, pues ha hecho que las expectativas de inversiones decaigan y eso quede un poco estancado.
Tercero, un punto bastante polémico, el tema web. Junto con esta intención de hay que ir al mundo de las apps porque es el futuro, estaba también la intención de hay que cambiar los sistemas que tenemos y pasarlos a web, ¿sí? Todos los RPs que hay en las empresas, los propios fabricantes, se marcó, yo recuerdo, un horizonte que era 2015 para que los sistemas RPs principales estuvieran ya en web 100% y se podía trabajar en cloud, ¿sí? También se va un poco retrasado, pero sí que es algo que se ha adaptado en las empresas también. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ya que estaban ahí y habían desarrollado, habían migrado, habían adquirido las empresas software en plataforma web, decían, bueno, oye, el conocimiento de desarrollar de esta forma ya lo tenemos. Ya que estamos, a ver, las apps, ¿cómo podemos hacer que en los dispositivos móviles que lleva todo el mundo podamos hacer las apps que a nosotros nos interesan? Y bueno, ya que tenemos este conocimiento, hagamos un poquito de retoque aquí y hagamos apps web. Fue el gran boom en principio, te diría que hasta el año pasado, donde un informe de la principal consultora mundial del estudio de mercado de las apps, incluyendo juegos, etcétera, dijo que fue el gran error de todos los desarrolladores, desarrollar apps web. ¿Y por qué? Porque el usuario las ha vetado completamente. Esto ya lo hablamos en la anterior ATC, donde también dimos una charla, dimos los datos, presentamos las gráficas, para que se viera que realmente, sí, más que una opinión nuestra, era un hecho, ¿no? Es un hecho. El índice de retención de las apps, a día de hoy, yo tengo todavía la presentación del año pasado y tengo los datos, así que si cualquiera los quiere consultar, estamos en el stand justo saliendo enfrente, decía que el año pasado, aparte de que de cada 10 solo 4 apps se retienen y se vuelven a utilizar, de esas 4 apps, que fuera el 100%, un 14% solo son apps web. El resto son apps nativas. ¿Por qué? Ya digo, podemos hacer una charla solo de esto, pero los números y los hechos los conocéis todos, están ahí, ¿no? Entonces, como las empresas tiraron por ahí porque era fácil, era lo más fácil que tenían en ese momento y tenían el conocimiento tecnológico para poder hacerlo, se lanzaron ahí y pasó que los usuarios pues no las utilizaban. Porque están acostumbrados a un tiempo de respuesta, cada usuario de cada plataforma está acostumbrado a una user interface determinada, los de ellos saben que el menú está en un lado, los de Android lo tienen en otro, uno está abajo, otro está al lado, etcétera, etcétera. Y eso pues no se cumplía y los tiempos de respuesta, ya digo, no son los mismos. Y la gente deja de utilizarlas. Entonces es un rotundo fracaso. Y el último fracaso, ahora le voy a dar la vuelta a la tortilla, es precisamente la oportunidad que se nos ofrece a los desarrolladores de apps con la parte web. Normalmente la estructura de una app, la estructura completa, estamos hablando de las apps, pues se basan en leer datos, enviar datos de un repositorio, ¿no? Cualquier app, muchas, la gran mayoría. Eso requiere de un back office detrás, una aplicación desarrollada pues, que provea de eso. Si estamos hablando que las empresas, muchas, todavía no han hecho esa adopción en sus sistemas, tenemos otra oportunidad de negocio también, aparte de la propia app, desarrollarles esa parte de back office para la app. Y ya que estamos ahí, ofrecerle los servicios para enlazar con su ERP o bien cambiarle esa parte de su ERP de la que necesita nutrirse la app. ¿Me explico? Es otra oportunidad de negocio también para todos nosotros. Con esto vengo a decir, resumiendo, que una de las partes de la presentación era esta. Este es, para nosotros, por estas razones que os he comentado, el sector más atractivo a día de hoy, al menos el de más fácil entrada. El otro, en ganancia, si le pegas, vas más dinero seguramente, como les pasó a los de Kingdom Rush. Solo quiero decir que es un poquito más complejo que este. Y que a día de hoy, lo que detectamos con la experiencia que tenemos nosotros y con la experiencia que nos da GeneXus en el mundo y comparado con los otros colegas de los otros países a nivel mundial, es este. Hay una gran necesidad en el mundo empresarial. He hablado de GeneXus al principio. Otra pregunta, ya que hace tiempo que no se hacía ninguna. ¿Alguno conoce GeneXus? No valen los compañeros. ¿No lo conocéis? 2, perfecto. Es un índice pobrísimo, ¿verdad? Para los que estamos aquí reunidos ahora mismo. Bien.
Permitidme que siga avanzando en la presentación y lo haré hablando un poco también de GeneXus para poder ver cuáles son los retos que nos presenta el desarrollo de las apps, especialmente de las apps en el entorno empresarial, ¿sí? Y así lo vamos conociendo un poquito. Nosotros con GeneXus, para que os hagáis una idea, pues hace 20 años que estamos trabajando con la herramienta. Hemos pasado de desarrollos en RPG, en COBOL, DOS, Windows, Web y a día de hoy en todos los entornos mobile, y todo lo hemos hecho con GeneXus. Es una herramienta, una foto rápida, que a día de hoy esa sería la fotografía. Estamos hablando de una herramienta líder absoluto como herramienta de desarrollo en Japón. Es el país que más está tirando a día de hoy de GeneXus. Brasil, México, Estados Unidos, toda Latinoamérica en general, porque nació allí, nació en Brasil, aunque es una empresa uruguaya. Y todos esos partners tecnológicos, hablamos de más de 400 profesionales del propio GeneXus, presencia en más de 50 países, más de 7.500, más de 100.000 desarrolladores y todos esos partners tecnológicos y colaboradores que aportan la tecnología necesaria y colaboran con GeneXus. Y para explicar un poquito GeneXus y no hacerme muy pesado en esta parte, pues la voy a explicar con una regla polémica del fútbol. Otra pregunta. Precisamente esta. ¿Cuál es la regla más polémica que hay en el fútbol? Fuera de juego. Está clarísimo, siempre estamos discutiendo de eso, ¿no? ¿Era gol? ¿No era gol? Hombre, era un dedo, ¿no? Y es que la tarea a realizar del juez del día, joder, es que no es fácil, ¿eh? Porque tiene que estar controlando dos cosas al mismo tiempo y las dos cosas hacerlas bien. Pues el tío tiene que estar cuando sale el balón, coordinar cuando sale el balón y dónde está situado el delantero en este caso, ¿no? Y eso son dos cosas a la vez que hay que hacer bien y eso es casi imposible. Y todo el auditorio femenino que está aquí coincidirá conmigo que si además eres hombre es imposible, ¿sí? Con lo cual en tecnología nos encontramos con lo mismo. Tenemos dos cosas que tenemos que contemplar y que tenemos que contemplarlas bien. La tecnología como tal y el negocio. ¿Qué pasa? Que con la si nos enfocamos mucho en entender el negocio, ¿sí? Corremos el riesgo de que los sistemas se nos queden obsoletos, ¿vale? Porque estamos muy enfocados en el conocimiento del negocio. El sistema seguramente funcionará fantástico porque conocemos perfectamente el negocio al que está dedicado el dominio de esa aplicación, pero si perdemos el foco en la tecnología se nos va a quedar obsoleto y vamos a tener un problema dentro de unos años que será volver a rehacer esa app o esa aplicación si no la hemos mantenido actualizada. Si nos enfocamos mucho en tecnología, es al revés. Tenemos aplicaciones tecnológicamente fabulosas, siempre la última, con las últimas especificaciones que no van a modelar la realidad de ese negocio realmente, porque si hemos perdido el foco en eso, al final las quejas de los usuarios que utilicen esa será muchísima y no se adoptará. Con lo cual, en las dos vías tenemos, si nos enfocamos mucho en una o en otra, pues vamos a correr un riesgo bastante importante. ¿Qué quiero especificar pues, con esto al hilo de GeneXus? Bueno, lo importante realmente es que nos centremos en la parte de conocimiento del negocio, sin descuidar la tecnología. Todos somos jueces de línea del trabajo que estamos realizando, de las apps, de la aplicación empresarial que estemos desarrollando, etcétera, ¿no? Y digo que lo importante es el conocimiento porque en realidad las tecnologías son pasajeras, ¿no? Y las tecnologías hemos estado viendo pues, en los últimos 25 años, en nuestro caso lo he dicho al principio, pues sistemas que corrían en pantalla verde hasta, como ha dicho Javier al principio, apps que corren en dispositivos como relojes, ¿no? A día de hoy. Y seguirán viniendo más cosas, evidentemente. Las tecnologías, en definitiva, se pueden aprender. El conocimiento del negocio al que tienen que servir es mucho más complicado. Ya es otra doctrina. Y voy a decir una cosa, es decir, y el conocimiento del negocio al cliente en concreto al que le vamos a servir esas aplicaciones tecnológicas, eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, es lo que da realmente valor y nos diferencia de otras empresas que desarrollen otras apps para un mismo negocio, ¿cierto? La que mejor resuelva, y tecnológicamente sea buena, resuelva esa problemática será la que triunfe.
Dicho esto, ¿por qué le ponemos hincapié a esto? Y bueno, por propia experiencia, ¿no? Y siguiendo con GeneXus, ¿cómo trabaja GeneXus? Bueno, GeneXus trabaja precisamente describiendo la realidad, donde tú pones el foco es en el conocimiento de lo que quieres desarrollar. Lo voy a hacer muy rápido, ¿eh? Le dices a GeneXus lo que se llama una base de conocimiento, lo que sería el núcleo de la aplicación que tú quieres desarrollar, cuáles son las reglas de ese negocio, y GeneXus, con su inteligencia artificial, genera todos los programas y todas las bases de datos que yo elijo que genere. Me explico. Lo podéis ver mañana en el taller, al que estáis todos invitados. El año pasado ya lo hicimos en directo. La presentación fue 20 minutos de charla, 20 minutos de hacer una aplicación web y la app correspondiente. ¿Sí? Nosotros le indicamos a GeneXus qué es lo que queremos definir. Por ejemplo, quiero hacer una aplicación para la tienda de mi cuñado, que vende artículos, facturas, etcétera, etcétera. Eso genera la base de conocimiento de GeneXus con un aprendizaje muy sencillo, porque es declarativo, ya digo. Le especifico GeneXus, selecciona las tecnologías disponibles que tiene GeneXus y le digo, genérame esto, por ejemplo, en Java y MySQL, o en .NET y Oracle, o en .NET mismo también y SQL Server. Y también me lo generas para la app correspondiente de lo que yo te especifique para iOS, para Android, para BlackBerry, para Windows Phone o para Windows 8. ¿Cuántas veces lo he desarrollado? Una vez. Se lo he dicho a GeneXus. ¿En qué me he focalizado? En el conocimiento de lo que quiero desarrollar. ¿Me he preocupado de la tecnología? No. Obviamente, si sé de cada plataforma, muchísimo mejor. ¿Sí? Porque lo que genera GeneXus es 100% tuyo. Es limpio, no es propietario. Estamos hablando de tecnologías estándar y las que más triunfan en el mercado. Por eso son las que se van adaptando y se van incorporando dentro de GeneXus. ¿Veis la productividad con esta primera pincelada? ¿Qué eso significa? Vamos a seguir hablando un poquito de eso. Factores importantes, el aprendizaje. Lo que he dicho antes, si tenemos que aprender de todas las plataformas que hay y ser un experto en todas las plataformas que hay para el desarrollo de apps, por ejemplo, hay que meter un montón de horas. Si yo solamente tengo que aprender una tecnología, que es la que se va a preocupar de generarme todas las tecnologías que van saliendo y adaptándolo, pues es bastante más sencillo. Esto supone una rápida productividad. En muy poco tiempo tengo una aplicación funcionando. Y además para muchas plataformas. No tengo que ir desarrollando, por ejemplo, para 4 plataformas 4 veces la misma aplicación. Independencia tecnológica. Claro que tenemos que estar focalizados en la tecnología. Pero ¿y si tengo una herramienta que ya se preocupa por mí? No voy a caer en el error que habíamos dicho antes. Construye apps, ya digo, multiplataforma, pero es que construye cualquier tipo de plataforma. Ya digo, hace más de 25 años que existe GeneXus, empezó con RPG y COBOL, hasta el día de hoy que genera para todas las plataformas móviles, por ejemplo. Y muy importante, esa generación para las plataformas móviles siempre es nativa, en la correspondiente plataforma. Esto es muy importante respecto a lo que he dicho anteriormente. Bueno, si bien sigo hablando de GeneXus, en esta parte voy a seguir explicando mediante GeneXus también, como elemento vehicular, los retos a los que nos enfrentamos cuando desarrollamos apps, sobre todo apps de negocio, como he dicho anteriormente. Básicamente es que si hacemos apps para una empresa, ¿qué es lo que nos va a pedir una empresa? O si hacemos una app para consumo también, llegar a cuantos más usuarios mejor. Con lo cual, lo suyo sería por lo menos Android, desde luego, y iOS. ¿Sí? Pero si la empresa me pide, no, es que, ¿sabes qué pasa? Como tenemos un ejemplo nosotros, es que en la empresa todavía tenemos un convenio con BlackBerry, tenemos, no sé cuántas eran, pero una barbaridad. Y necesito que también esté disponible para BlackBerry. Bien, ya son 3. Si bien ahora ya sabemos que hay una posibilidad de que sean compatibles, ¿no? Para Android también. Imagínate que tengo que hacer la misma aplicación, lo importante, el conocimiento de la aplicación, lo tengo, pero tendré que desarrollar 3 veces en 3 plataformas diferentes, porque en realidad no será 100% hacerlo todo, pero porque ya tendré algunas cosas que incluso son similares, pero al fin y al cabo tendré que desarrollarlo, por lo menos 2, en iOS y en Android seguro. No solo, y ahora ya pongo la puntilla, permitidme, de GeneXus, ¿no? GeneXus no solo hace eso, sino que además también todo lo que hay por detrás. Programas de todo tipo, pero también el repositorio de una estructura completa de una app, ¿no?
Porque a esas plataformas a desarrollar tenemos que añadirle también el repositorio que hay que generar detrás, como he dicho anteriormente. ¿Vale? GeneXus lo hace todo y lo hace todo a la vez. Se programa una sola vez para todas las plataformas. Otro reto que nos encontramos. He dicho que las aplicaciones suelen ser online, precisamente lo que acabo de decir, ¿no? Tengo que programarla, pero luego también tengo que tener en cuenta la sincronización con la parte del servidor, de la parte del repositorio. Si yo ya lo genero y lo controlo, pues perfecto, ¿no? GeneXus, ya digo, genera la parte de la capa cliente y la capa servidor conectándose con servicios REST, por ejemplo. Y lo hace GeneXus, no lo tengo que programar yo. Si no, es otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar, que lleva muchísimas horas de trabajo. Cada vez más es necesario que las aplicaciones sean offline. Y sobre todo en el sector empresarial. Por ejemplo, un ejemplo que veremos después, el de los autoventistas. Un smart device con su catálogo, de autoventista, va con su camión y tiene que vender. No te puedes parar delante del cliente y decirle, espera, no tengo conexión, no tengo conectividad. Pero un momento, ahora te hago la factura, espera, ahora me pagas. No puede ser, esto una empresa no lo va a permitir. Ya nos pasa, ¿no? Con aplicaciones personales que si no tenemos cobertura no refrescan y necesitamos saber un dato o alguna cosa y hasta que no tenemos conectividad no vuelven a funcionar realmente. Pues cada vez es necesario que cierta tipología de aplicaciones, ya digo cada vez más, necesiten una programación de trabajo para poder trabajar online. Esto es un algoritmo que luego, bastante complicado de programar, que luego hace que cuando tienes esa conexión, sincronice, un algoritmo de sincronización, con la base de datos repositorio, ¿no? En los dos sentidos. Todos los datos que has ido trabajando en el dispositivo se actualicen con el servidor central. Bien, esto lleva muchísimas horas de trabajo también. Ahí va la puntilla otra vez. GeneXus lo incorpora y lo hace automáticamente. Apps 100% nativas. No me voy a entretener más aquí, ¿vale? Si queremos hacer la web, también se puede hacer. Pero ya que las hace nativas, sí, con lo que hemos hablado anteriormente. Esto es un debate que está muy abierto, pero las cifras son las cifras. Sistema de seguridad integrado por GeneXus. Sobre todo en la parte de empresarial, insisto, es muy importante la seguridad. Imaginaos un fallo de seguridad, por ejemplo, en una aplicación de un banco. Eso hay que desarrollarlo y tenerlo en cuenta también, y es bastante complejo. GeneXus ya lo integra por defecto, ¿sí? Control de usuarios, la seguridad propia de la aplicación, etcétera, etcétera. Pues más productividad añado. Otra cosa evidente, los usuarios están acostumbrados a que las apps interactúen directamente y rápidamente con los propios elementos que nos proporcionan los smart devices. Digo, cámara, geolocalización, envío de mail, llamada de teléfono, por supuesto, etcétera, etcétera. Con todos los elementos que se incorporan, el poder trabajar. Incluso el tema de que que los aparatos todos tienen unas medidas, todos tienen diferentes dos orientaciones posibles, etcétera, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar, porque no es lo mismo tener la aplicación en una orientación que tenerla en otra, porque puede tener funcionalidades distintas. Todo eso hay que programarlo. Vamos a ponerlos en el caso de la plataforma Android. ¿Cuántos tamaños de pantalla diferentes hay multiplicados por 2? Una barbaridad, ¿no? Si yo me tengo que poner a ajustar bien todos esos, bueno, GeneXus, con sus acuerdos con los fabricantes, lo incorpora todo eso automáticamente. Simplemente tengo que definir si en una orientación a otra lleva unas funcionalidades u otras. Y ya digo, interactúa directamente con todas las funcionalidades que incorporan estos aparatos. En definitiva, ¿qué nos van a pedir en cualquier ámbito, por supuesto, pero sobre todo si tenemos un sponsor empresarial? Una rápida puesta en producción. Que el time to market sea lo más corto posible, que esté rápidamente funcionando y que luego el versionado y mantenimiento de esas apps sea muy sencillo y muy rápido. Y esto, bueno, es bastante complicado, ¿no? Con GeneXus, y bueno, yo lo podría decir y podría hacer de abogado del diablo. Bueno, hay un informe de una consultora externa, IDC Gartner, quizás son las dos más importantes en nuestro sector, ¿verdad? Que dice que una aplicación hecha con la misma aplicación, para la misma tecnología, con el mismo equipo de desarrolladores, hecha con GeneXus se hace 4 veces más rápido. Pero el mantenimiento es hasta 12 veces más productivo. ¿Vale? Y esto es
quizás el punto más importante, una productividad absoluta y una rápida puesta en producción. Hasta aquí lo que he venido a explicar, obviamente desde mucha parte de la presentación de la mano de GeneXus que representamos, es un poco el sector atractivo, cuál es la oportunidad que vemos que hay a día de hoy y las necesidades para todos nosotros con respecto a las apps y cuáles son las problemáticas principales que nos encontramos a la hora de desarrollar una app, ¿no? Y obviamente cómo solventarlas con GeneXus. Ahora me voy a entretener un poquito en presentaros algunos ejemplos de apps, todas desarrolladas con GeneXus, evidentemente, para cada sector de los que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, en apps de consumo, he dicho antes, el modelo de negocio es un poquito más complicado, la monetización especialmente, ¿no? Un ejemplo, la app más descargada, en este caso en Uruguay, hecha con GeneXus, que es la de la Liga de Fútbol de Primera División, gratuita, es la más descargada en Uruguay, pero este mismo modelo se ha replicado en otros países y es la más descargada. El fútbol es el fútbol y es el deporte rey y, bueno, lleva muchos seguidores detrás, ¿no? ¿Cómo se monetiza? Vendiendo contenido de calidad online, ¿no? Esto sería una de las opciones de las que compañeros os hablarán después. Otra app, un ejemplo de hacer una app que esté muy bien hecha, que sea muy útil, completamente gratuita, ¿para qué? Para que me conozcan y me compren otro tipo de trabajos, ¿no? Es la de Metro de México, Distrito Federal. Un ejemplo de aplicación gratuita, offline, porque no hay conexión en el Metro de México, y también la más descargada de México, Distrito Federal, dentro de su categoría. Otra más, esta simplemente la he puesto aquí porque me parece graciosa, es un Facebook de vacas. Para controlar las vacas, un ejemplo de cómo interactúa con el teléfono, pues a la hora de le haces la foto a la vaca, le dices, esta vaca es muy bonita, y le dices, ya veis, actúa con la geolocalización, no sé si se ve bien, pero pone la geolocalización de dónde está esa vaca en ese momento. En realidad es para llevar un control del ganado, ¿no? Bueno, nosotros decimos que es el Facebook de vacas. Este sería un tipo de orientación y esta es la misma aplicación que veis que cambia completamente, pero lo ha hecho GeneXus. Sin embargo, para una tablet y un teléfono cambia el tipo de aplicación, cambia también para que el usuario sea una user interface a la que está acostumbrado y lo utilice fácilmente y cambian también las funcionalidades porque la tablet tiene más espacio y la orientación también da más posibilidades. También, otro ejemplo, hacer apps de eventos. Nosotros hicimos la app de la ATC del año pasado, por ejemplo. También esta de la izquierda no es de la ATC, aunque todos somos bastante frikis, ¿no? Esta es de la Asociación de Ciencia Ficción Nacional, también la hicimos nosotros. Y son aplicaciones simplemente pues, para eso, para darte a conocer, ¿no? La otra es una aplicación de control de peso. En España es donde más descargas hay, 300.000. Se ve que tenemos problemas de peso o que nos preocupamos mucho por ella, ¿no? Y que además lleva metido dentro también una especie de juego, ¿no? El tema de la gamificación y tal para hacerla más adictiva. Te puedes comparar con la media nacional, puedes saber si estás más gordo o más flaco que los noruegos o que los brasileños, etcétera, etcétera. Y te va comparando con unas fechas y te propone retos. Bueno, son otras formas de hacer que tus aplicaciones tengan más éxito. En la SAP de empresa consumidor, bueno, ya había puesto ejemplos anteriormente. Esta, hecha con GeneXus, simplemente va más enfocada a los desarrolladores. Esto es una programación de televisión, concretamente de la televisión azteca. Es una app para que el usuario pueda ver la programación, evidentemente, pero que pueda seleccionar tramos horarios, pueda seleccionar lo que quiere ver, filtros de favoritos, etcétera. Claro, esto no es, para los desarrolladores sabrán que hacer un cuadrante de este tipo lleva muchísimas horas de trabajo. Esto es una de las funcionalidades, por ejemplo, que provee GeneXus. Con eso avanzamos a la hora de llevarlo a la puesta en producción, ¿no? Porque nos quita muchísimo trabajo. Otra, bueno, esta es de una empresa que patrocinó para el escuchar música e ir valorando. Quiero decir que se pueden hacer aplicaciones de todo tipo, ¿no? Aquí van escuchando música y las van valorando. Es como un playlist, ¿no? De una empresa determinada que lo patrocinó. Una de intraempresa, una tienda online. La tienda inglesa, concretamente, viene a ser como los Supercore, ¿no? Más o menos. Lo que hace esta aplicación, que también interactúa con los elementos del propio dispositivo, es que abres la nevera, vas escaneando código de barras de lo que te va faltando y automáticamente te va rellenando la lista de compra, la envías y te lo traen para casa. Es una tienda online, tienes tu medio de pago, etcétera, etcétera.
Por último, os enseño una autoventa como tal. Quizás la autoventa que más éxito tiene de las desarrolladas con GeneXus. Esta aplicación de autoventa offline, como he comentado anteriormente, por lo que digo, tú no puedes estar vendiendo lo que llevas en el camión y que si no tienes cobertura pues no funcione. En Brasil pasa 200.000 pedidos diarios con esta aplicación. Por último, pues una de veterinario, una aplicación muy sencilla, muy fácil de hacer, nos llevó poquísimo tiempo, aprovechando GeneXus, eso sí, y que básicamente es, con una app, lo que venía a decir al principio, que las empresas pueden funcionar perfectamente. Solo tiene esta app. Con esta app lleva el control de las mascotas, lleva el control de cuando le tocan las vacunas, envía avisos a los propietarios de las mascotas diciéndole cuándo le toca la próxima revisión. Cuando tiene una alerta, pues se va con la app, puede hacer geolocalización de dónde vive la mascota, dónde vive el amo de la mascota, ¿no? Para ir a hacer la intervención y desde allí consultar la ficha del propio paciente, mascota, e interactuar con ello, ¿no? Eran una serie de ejemplos. Con todo esto, y ya finalizo, bueno, solamente quería explicar, aparte de lo que he dicho de qué sector nos parece atractivo, cuáles son las oportunidades, cuáles son también los retos que nos enfrentamos a la hora de desarrollar estas apps, es que otro camino es posible, aparte de afrontar esos retos picando horas y horas a mano, ¿sí? Está el camino que os he explicado del conocimiento. Con GeneXus, a nivel mundial, el éxito pues ya está más que demostrado, se está introduciendo en España, ya hemos visto que todavía no es conocido, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Y creemos que realmente, nosotros lo hemos utilizado durante 20 años, es una herramienta que da una productividad que hoy en día no hay otra igual, ¿sí? Os invitamos entonces tanto a probarla, desde la página de GeneXus España podéis bajaros una trial version y empezar a trabajar con ella, pero lo suyo sería, ya que estáis aquí, si os podéis pasar mañana por el taller, pues os enseñaremos, os haremos una app desde cero, os enseñaremos un poco el ambiente de desarrollo de GeneXus, explicaremos otra serie de cosas un poquito más técnicas que os podrán guiar a la hora de probarlo antes de decidiros a adquirirlo, que seguro que así lo haréis. Os dejo, perdón, que no hemos conectado el sonido. Más que explicarlo, sí que está conectado. Innovación, vanguardia. Inteligencia, sin duda. Sencillo. Es un recurso imprescindible. Productividad y flexibilidad. Very powerful. ¿Cómo definís GeneXus? Bueno, de la misma manera que definís el agua. No traten de complicar con GeneXus. Innovación, futuro. GeneXus. Metodología y adaptación al cambio. Facilitador. Facilidad, exactamente, fácil. En dos la podría definir. Alta tecnologia. Estrategia en sistemas. Se pudesse falar mais uma, e inovação. Ahora, confianza. Competitive nessa, sim. Es hacer fácil lo complejo. 第5世代の開発言語であると思います。 No sé si el japonés se ha entendido mucho, pero básicamente estos son personas que tienen otra fecha marcada a fuego y que recuerdan perfectamente lo que hacían, la fecha en la que compraron GeneXus. ¿Sí? Son algunos de los ejemplos de empresas muy importantes a nivel mundial que han confiado todo su desarrollo a GeneXus. Lo dicho, os esperamos en nuestro stand, en el taller, mañana día 19, a las 10, será en la sala GeneXus, que está justo saliendo aquí detrás. Todo aquel que esté interesado, ya digo, profundizaremos en el desarrollo, haremos un desarrollo para que veáis cómo funciona el ambiente de desarrollo de GeneXus y evacuaremos todas las dudas que tengáis. También estamos ahí delante, tenéis un poquito de información, cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Nada más, muchísimas gracias por la atención y bueno, espero que, lo dicho, tengáis también la fecha de hoy marcada como diciendo, he conocido una cosa que no tiene parangón. Y los que seáis desarrolladores, esto me va a facilitar la vida. Veamos si es así. Muchas gracias a todos.